Hola, en la siguiente secuencia de videos vamos a hablar acerca de Docker Swarm. Docker Swarm es una herramienta que te permite llevar a cabo la ejecución de contenedores de manera orquestada. Es decir, el Docker Swarm termina siendo como una entidad central que es capaz de coordinar la ejecución de varios contenedores que se encuentran dispersos en diferentes nodos. En un ejemplo que también tiene que ver con, de alguna manera, la ejecución de varios contenedores es el Docker Compose. El Docker Compose te permite lanzar la ejecución de varios contenedores, solamente que todos estos contenedores van a correr en una sola máquina. Docker Swarm, por el contrario, te permite ejecutar todos esos contenedores, pero en diferentes máquinas. Algo que nos permite entonces Docker Swarm es ganar más escalabilidad que la que se puede conseguir con herramientas como Docker Compose. Vamos a hablar de aspectos, por ejemplo, de cómo, cómo es que se implementa esa funcionalidad en un alto nivel de la composición o la orquestación de servicios a través de Docker Swarm, y finalmente vamos a ver cómo creamos esos ambientes de Docker Swarm utilizando las herramientas que provee Docker. Bienvenidos. Hola, en la siguiente serie de videos vamos a hablar acerca de Docker Swarm. Docker Swarm es una de las muchas herramientas que hay para hacer orquestación de contenedores, y el día de hoy vamos a hablar acerca de esta herramienta. Este es como la agenda, el contenido de lo que veremos en esta serie de videos. Primero nos ubicaremos y digamos que se indicará qué es lo que se supone ya se debe saber para comenzar esta parte de Docker Swarm. Luego daré una pequeña introducción al material que se va a usar para explicar el tema de Docker Swarm. Es un material que sugiero para las personas que quieren aprender más acerca de Docker y orquestación de contenedores. Presentaremos una aplicación de pruebas y se llevará a cabo la ejecución de esta aplicación con Docker Compose. Y finalmente se hará una descripción 360 grados de lo que es la arquitectura de Docker Swarm. Asimismo se mostrará cómo se hará el despliegue de un clúster que va a tener desplegado Docker Swarm utilizando Vagrant y VirtualBox. Así que adelante, vamos a hablar un poco acerca de orquestación de contenedores utilizando Docker Swarm. En clases anteriores estuvimos hablando acerca de Docker Compose. Recordemos que Docker Compose es una herramienta que te permite ejecutar varios contenedores de manera que ellos puedan interactuar entre ellos a través de una red provista por la infraestructura de Docker, pero estos contenedores corren sobre un mismo computador. Hoy vamos a hablar acerca de Docker Swarm, que permite la ejecución de contenedores en diferentes computadores. Pero digamos que lo que vimos en clases anteriores nos permite tener unas bases acerca de qué es ejecutar varios contenedores en un mismo ambiente. Nosotros seguimos el tutorial que se encuentra en esta página. Aquí básicamente lo que se hace es mostrar una aplicación escrita en Python que exponía una funcionalidad a través del microframework Flask. Flask es una librería para el lenguaje de programación Python, y este aplicativo guardaba su información en una base de datos Redis. Entonces este tutorial lo que nos permitía era evidenciar cómo se podía llevar a cabo la ejecución de dos contenedores que iban a trabajar de manera conjunta para darle al usuario la sensación de una unidad en una aplicación. Entonces eso fueron los temas que se abordaron en la clase anterior y que nos dan unas bases para poder enfrentarnos al tema de Docker Swarm, que es ejecutar varios contenedores, pero esta vez no en una misma máquina, sino en diferentes computadores. Para llevar a cabo la presentación del tema de orquestación de contenedores,
vamos a utilizar estas diapositivas que están viendo en el video. La descripción de dónde pueden encontrar las diapositivas la dejaré en la descripción de este video. Sin embargo, durante esta presentación o en estos momentos que voy a hablar acerca de la introducción de la presentación, ahí van a encontrar los diferentes enlaces, pero como les digo, los enlaces propiamente dichos van a quedar en la descripción de este video. El título de esta presentación es Orquestación de contenedores con Docker y Swarm. Este taller debería durar alrededor de 2 horas en llevarse a cabo. Digamos que esta presentación fue desarrollada por este señor que está acá, Jérôme Petazzoni. Es una persona que, digamos, se ha dedicado a evangelizar acerca de las tecnologías de contenedores, Docker, Docker Swarm y Kubernetes. Así como él afirma que pues ese trabajo pues él lo lidera, sin embargo hay muchas personas que ayudan a que se mejore ese material. El material es muy rico, no solamente desde el punto de vista de contenido y la forma como se llevan a cabo las ideas, sino que también es un material que tiene ejemplos, es decir, que te permiten poner en práctica lo que se explica en los videos. Este material ustedes lo pueden acceder en ese enlace http://containertraining. Te puedes mover en este material como yo lo estoy haciendo con las letras, con las flechas arriba, abajo, o tú puedes también utilizar, por ejemplo, un número y darle enter, y lo que hace esta aplicación, estas diapositivas, es que te envían a ese número de diapositiva. Por ejemplo, yo aquí si le digito 1 y le doy enter, vuelvo al slide 1, o le digo 4, vuelvo donde estaba. Entonces tiene una forma de navegación bastante sencilla. Estas diapositivas pues se pueden descargar del sitio containertrainingslides.zip, y en particular aquí estamos hablando de un archivo HTML que es el que está resaltado en negrilla, que dice Swarm Holiday YAML HTML. Esta persona, Jérôme Petazzoni, pues invita a que la gente utilice este material, lo puede reutilizar, lo puede modificar, que es lo que he hecho yo. He modificado un poco el material para adecuarlo a las necesidades particulares de la exposición de estos temas para mis clases. Un último detalle presentando este material es que tiene digamos, algún tipo de diapositivas que tienen una lupa en la parte superior izquierda, y eso lo que indica que es una diapositiva que tiene información adicional, es decir, no es una información fundamental, sino que es una información adicional que puede profundizar un cierto tema que se toque durante el desarrollo de las diapositivas. Que no es obligatorio leerlo, pero si ustedes quieren tener una mayor profundidad acerca de los temas que se abordan, entonces el autor invita a que se haga un estudio de esas diapositivas. Estos son algunos de los temas que veremos durante la presentación del día de hoy, de los videos que están viendo a continuación. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles son los requerimientos para poder hacer uso efectivo de lo que voy a explicar en estos videos. Se hará la presentación de una aplicación ejemplo. Esta aplicación ejemplo es muy interesante porque nos va a permitir ver cómo una aplicación escrita al estilo de microservicio logra potenciar su ejecución gracias a conceptos como la escalabilidad de los servicios en aplicaciones basadas en microservicios. Luego veremos un poco acerca de los cuellos de botella que se pueden observar dentro de esta aplicación. Posteriormente hablaremos un poco de SwarmKit. SwarmKit es, digamos, como el núcleo de lo que es la implementación de Docker Swarm. Es como, digamos,
Ahí se encuentran los mecanismos que nos van a permitir la orquestación de contenedores utilizando Docker Swarm. Se hablará un poco acerca de lo que es declarativo versus imperativo, cuáles son las diferencias que encontramos en este tipo de adjetivos, pero aplicados al contexto de infraestructura. Hablaremos un poco del modo Swarm o modo enjambre y crearemos nuestro primer enjambre. Posteriormente ejecutaremos nuestro primer servicio en Swarm y hasta esta parte será lo que veremos en nuestros videos en el día de hoy. Posteriormente hablaré un poco más acerca de lo que es la parte de nuestra aplicación en Swarm y que son los Swarm Stacks, que digamos es una nueva forma o es una forma distinta para especificar cuál es la infraestructura que yo voy a utilizar para ejecutar cierto tipo de aplicaciones. A continuación hablaré un poco acerca de los requerimientos que se deben tener ya digamos satisfechos para poder llevar a cabo de manera adecuada los diferentes temas que vamos a abordar en las siguientes diapositivas. Recordemos que aquí lo interesante no es solamente adquirir conceptos, sino que también los podamos poner en práctica. Algo que creo que a estas alturas ya tenemos claros en la clase es cómo movernos en la línea de comandos de Unix, cómo navegar entre directorios, cómo editar archivos y bueno, y conocemos algo de variables de ambiente, etcétera, etcétera. También tenemos conocimiento acerca de Docker, sabemos qué es el Docker Run, qué es el Docker PS, qué es el Docker Build y también hemos aprendido un poco acerca de cómo construir imágenes de contenedor a partir de Dockerfile. A pesar de que aquí dice que no es fundamental ser un experto en Docker para aprovechar este material, sin duda tener ese conocimiento previo ayuda a potenciar lo que se puede aprender en las próximas diapositivas. Dime y olvidaré, enséñame y recordaré, involúcrame y aprenderé. Yo creo que esta es una frase muy interesante que presenta Petazzoni alrededor de sus diapositivas porque evidencia que su preocupación no es solamente llevar un material conceptual, sino algo que se pueda aplicar. Y eso es lo que vamos a tratar de mostrar en esta serie de videos, es cómo digamos explicar una serie de conceptos, pero además de eso mostrar cómo es que esos conceptos se aplican. Como les acabo de decir, digamos que vamos a trabajar en las diferentes secciones que veamos aquí a través de aplicaciones, a partir de actividades que nos van a permitir evidenciar lo que estamos viendo en el video, cómo se puede llevar a cabo en tu propio ambiente. ¿Dónde se van a ejecutar digamos estos contenedores? Pues una posibilidad es utilizar la herramienta Docker Desktop. Recordemos que Docker Desktop es una distribución de Docker para los ambientes Mac y Windows. Algo muy interesante que tiene Docker Desktop es que integra no solamente Docker, sino que también te permite involucrar aspectos como Docker Swarm, o más bien no aspectos sino tecnologías como Docker Swarm y Kubernetes. Entonces es una herramienta bastante completa que simplifica sobremanera a estos usuarios de estas plataformas el tener ambientes como Swarm y Kubernetes disponibles prácticamente con un doble clic. Sin embargo, nosotros aquí vamos a utilizar Vagrant y VirtualBox. Recordemos que Vagrant es una herramienta que te permite hacer el aprovisionamiento de máquinas virtuales. Vagrant puede hacer el aprovisionamiento en diferentes tipos de hypervisors, pero en este caso particular vamos a utilizar VirtualBox y vamos a usar la versión más reciente de la distribución de Ubuntu para llevar a cabo el despliegue de nuestro ambiente de Docker Swarm. Otra forma de llevar a cabo lo que se hace aquí es utilizar una plataforma que se llama Play with Docker. Esta plataforma te permite tener en el navegador todo el ambiente de pruebas que te permite llevar a cabo lo que veremos en las diapositivas.
y llevarlo y ejecutarlo en un ambiente como la nube. Entonces esa es otra opción. Si no tienes, digamos, una máquina con Docker Swarm o es difícil hacer el despliegue de Docker Swarm en tu propia plataforma, puedes utilizar una aplicación que está en la nube y te da la infraestructura para llevar a cabo los ejemplos que veremos acá. En la descripción de este video colocaré el enlace a Play with Docker. Aquí es muy importante indicar que vamos a utilizar fundamentalmente la terminal para llevar a cabo la interacción de, digamos, mis aplicaciones con Docker Swarm, y una vez mis aplicaciones corran, cómo interactúo con ellas va a ser también a través de terminal. Ocasionalmente tendremos una visualización en entorno de navegador, pero fundamentalmente será a través de terminal. Las personas que trabajan aquí en las diapositivas las personas que trabajan aquí en las diapositivas sugieren usar Tmux, que es un multiplexador, es un multiplexor de terminal, es decir que en una sola ventana tú puedes tener varias terminales y puedes particionar esas terminales de acuerdo a tus necesidades. Voy a mostrarles a continuación una de ellas. Observen, aquí yo tengo Tmux en ejecución, tengo particionada la pantalla de manera vertical y en la parte izquierda Tmux me ha permitido hacer el particionamiento de forma horizontal. También yo puedo tener otras ventanas, por ejemplo control B. Ok, por alguna razón no estoy teniendo el foco. Listo. Puedo moverme a otras ventanas y ahí, por ejemplo, tengo otra terminal. Estoy en la misma ventana gráfica, pero dentro de esa ventana gráfica puedo tener otras terminales. Entonces esto me permite moverme entre diferentes ambientes. Tmux es una herramienta bastante digamos útil cuando queremos tener en una sola terminal todos los ambientes de interacción con diferentes herramientas. En este video hablaremos un poco acerca de la aplicación que utilizaremos como ejemplo, en particular en este momento para mostrar la ejecución de Docker Compose y la ejecución de una aplicación basada en microservicios. Veremos en un momento de qué se trata la aplicación. Esta aplicación se puede descargar de este sitio que está ahí en internet, y como se ha mencionado, digamos que este material, la idea es que la gente pueda hacer, es decir, que pueda ver lo que se está explicando aquí, y entonces pues vamos a llevar a cabo los pasos que están sugeridos en la presentación. En la parte de abajo tengo una terminal. En esta terminal voy a llevar a cabo las diferentes actividades que sugieren las diapositivas. Entonces aquí yo tengo una máquina virtual que ya tiene todo instalado para llevar a cabo esta práctica. Tiene instalado Docker y tiene Docker Swarm. Voy a ingresar a ella. Esta aplicación la he llamado Manager. Y lo que voy a hacer inicialmente es lo que sugiere aquí la presentación, y es clonar este repositorio. Entonces voy a copiar esto, voy a validar que en esta carpeta donde estoy ubicado, que estoy ubicado en el directorio home del usuario Vagrant en esa máquina virtual, y voy a ejecutar ese comando. Voy a clonar el repositorio del señor Petazzoni en mi máquina virtual. Entonces observemos que cuando le doy ls pues ya aparece el directorio container training. Voy a ingresar ahí y aquí ya tengo los directorios que forman parte de ese repositorio que ha compartido el señor Petazzoni.
continuemos con la presentación. Lo que nos sugiere aquí es que debemos ir a este directorio, o sea, ya entramos aquí a Container Training, debo entrar a Docker Coins, entonces voy a entrar a Docker Coins, que está ahí, y lo que me dice la guía es que debo ejecutar Docker Compose App. Si observamos aquí, pues vamos a encontrar que hay un archivo llamado Docker Compose YAML, que lo veremos en un momento, y ese es el archivo que se va a invocar una vez yo ejecuto Docker Compose App. En este momento empieza a hacer toda la ejecución de las instrucciones que están en el Docker Compose YAML, que a su vez puede estar necesitando la ejecución de otras operaciones, por ejemplo la creación de imágenes a través de Docker Files que están definidos en esta aplicación. Entonces estamos llevando a cabo la ejecución de todas las instrucciones del Docker Compose YAML, y pues veremos qué es lo que hace cada una de esas instrucciones en un momento. Voy a entrar acá, voy a entrar a la carpeta donde está corriendo esa máquina virtual. Voy a ingresar a través del SSH a la máquina virtual, que es donde se está corriendo el Docker Compose App. Y en este momento pues voy a ingresar a Docker Coins y vamos a ver qué es lo que tiene el Docker Compose YAML. Vamos a editarlo. Entonces observen aquí que lo que tiene el Docker Compose, como lo vimos la semana pasada, es una serie de servicios. Los diferentes servicios que están especificados acá son el RNG, el Hasher, el WebUI, el Redis y el Worker. Observemos acá en particular que hay algunos tipos de contenedores que se van a crear, que están definidos dentro del aplicativo y que se van a crear al momento de invocar el Docker Compose. Entonces, por ejemplo, en la línea 5, el servicio RNG se va a construir. ¿Dónde está la definición de la construcción de ese servicio? Está en el directorio RNG. Lo mismo pasa con el servicio Hasher, que está definida la construcción de ese servicio en el directorio Hasher. Lo mismo WebUI y lo mismo Worker. Redis, que es la base de datos llave valor que se utiliza para este aplicativo, no se construye, sino que se descarga de internet. En la línea 22 se especifica el nombre de la imagen que se va a utilizar para este servicio. Observemos también que estos diferentes servicios están mapeando ciertos puertos de la máquina virtual contra el contenedor que se está creando. Por ejemplo, el RNG, el puerto 8001, va a estar mapeado con el puerto 80 del contenedor. El 8002 del Hasher, o sea, el 8002 del host, va a estar mapeado con el puerto 80 del contenedor que corre el Hasher. La interfaz gráfica va a estar mapeando el puerto 8000 del host, es decir, en este caso de la máquina virtual, con el puerto 80 del contenedor WebUI, y ya está. Entonces digamos que esos son algunos puertos que están siendo mapeados. Vamos a ver cómo continúa la creación de la ejecución de nuestra aplicación. Vamos acá, y ahí en este momento ya está en ejecución, ya se crearon las imágenes, ya se están ejecutando. Entonces vamos a ver que continúa ahí. Entonces miren, vamos a hablar un poco acerca de la aplicación. Yo les he descrito los servicios, pero pues en últimas no le he dicho esos servicios qué aplicación constituyen. La aplicación es lo que se conoce como un minero de Docker Coin. Es totalmente ficticio, o sea que usted no puede comprar, como dice ahí la diapositiva, café ni automóviles Tesla, nada de eso. Y la forma como opera esta aplicación es que se genera una serie de bytes de manera aleatoria,
se les aplica un hash a esos bytes y dependiendo si se encuentra un patrón en esos bytes a los que se les ha aplicado una función de hash, se hace el incremento de un contador. Y eso es lo que se hace y se repite por siempre. Por eso es que observamos que acá pues nuestra aplicación pareciera que no se detiene, y es porque efectivamente está generando Docker Coins. Bueno, Docker Coin no es una cryptocurrency, sin embargo, sí tiene puntos, digamos, claves que están relacionados con lo que tiene que ver con el concepto de cryptocurrency, como aleatoriedad, hacer hashing y pues el concepto de monedas. Esta aplicación, Docker Coins, está constituida por 5 servicios. Hace un momento se los describí: el RNG, que es un web service que genera bytes aleatorios, ¿está bien? El hasher, que es un web service que está computando el hash de unos datos que me envían a través del método post, es decir, que el hasher tiene un API REST, el cual a través de un post recibe una serie de bytes y él le aplica un hash. El worker es un proceso que está llamando en background constantemente al RNG y al hasher. Recordemos que el RNG genera los números aleatorios, esos números aleatorios se les pasan al hasher, el hasher le aplica una función de hash y eso lo conoce el worker. Es decir, que el worker en últimas está llevando a cabo un trabajo de coordinación entre el servicio RNG y el hasher. La interfaz WebUI es la que nos va a ver, WebUI es una interfaz web que nos va a permitir cómo progresa el trabajo, y Redis es una base de datos llave valor. Estos 5 servicios están visibles en el Compose file que hace un momento se los acabé de describir, el Docker Compose YAML, lo estuvimos analizando y vimos la definición de los diferentes servicios que estaban descritos ahí. ¿Cómo funciona? Entonces el worker invoca el web service RNG para generar unos números aleatorios. Una vez él tiene esos números aleatorios, entonces el worker invoca el web service hasher que aplica el hash a estos bytes. Y el worker está continuamente haciendo esta tarea. Cada segundo el worker actualiza el Redis para indicar cuántas loops se han ejecutado. Y lo que hace el WebUI es consultar Redis. Recuerden que el WebUI es la interfaz web que me va a permitir ver cómo se está ejecutando la aplicación, y computa la velocidad con la cual se está llevando el proceso de hash en el navegador. Aquí podemos ver gráficamente cómo es que funciona el asunto. Entonces tenemos un worker que lo que hace es pedir una serie de bytes de manera aleatoria. Luego el worker pasa esos bytes generados aleatoriamente a una función de hash. Esa función de hash entrega un valor. Ese valor, si tiene cierto patrón, entonces se indica que se encuentra una moneda, un Docker Coin o no. Entonces, si ustedes observan aquí, hay como una comunicación entre estos elementos. El WebUI no se comunica con ninguno de ellos, él se comunica con la base de datos Redis, y él es en últimas la base de datos es la que guarda el estado de la creación de las monedas que se están generando a través del worker. Algo que es importante aquí es que nosotros vamos a ver que la forma como los diferentes servicios se comunican es a través de los nombres de los servicios descritos en el archivo Docker Compose YAML. En ningún momento hay IPs, no hay no full qualifying domain names, lo que aparece ahí como FQDNs. Ahí no aparece nada dentro del código, sino que es a través de los nombres de los servicios que yo puedo acceder a los diferentes servicios que están corriendo mi aplicación. Aquí hay un ejemplo de eso que les estoy mencionando. Observen aquí que este es el código del worker. Recordemos que el worker está comunicándose con el RNG, se está comunicando con el hasher y se está comunicando con la base de datos Redis. Esos todos, RNG, hasher, Redis, imaginémonos que son ambientes virtuales totalmente independientes los unos de los otros, y lo que hace el worker es acceder, por ejemplo, al servidor de Redis,
Aquí observen que él coloca Redis como el localhost al cual él va a acceder, pero en ningún momento le ha dado redis.com o el IP del servidor donde está corriendo Redis, sino que solamente coloca el nombre del servicio. Lo mismo pasa cuando él invoca, el worker invoca la función getRandomBytes. Él va al servicio RNG, que es el que está generando esos números aleatorios. En este caso le estoy diciendo, por favor, genéreme un número aleatorio de 32 bytes. Y lo que hace él entonces es devolver el contenido. En la función hashBytes se reciben unos datos y lo que se hace es hacer una petición al hasher. Observen aquí que nuevamente no estoy colocando el fqdn, solamente estoy colocando el nombre del servicio, y lo que le estoy pidiendo es que por favor, dado los datos, se encargue de aplicar la función de hash, y esa información la va a guardar en la variable r. Entonces, digamos que lo que se quiere evidenciar en este slide es que en ningún momento se ha colocado ni el número IP del servicio, donde está corriendo el servicio, ni el nombre de la máquina donde está corriendo el servicio. Solamente se colocan los nombres de los servicios definidos en el Docker Compose YAML. Nosotros podemos ver más detalles del código. Vamos a verlo un momento. Vamos acá a ver ese código. Vamos a entrar, observemos aquí que tenemos el directorio hasher, rng, webui, worker. Entonces vamos a ver por ejemplo el rng. Vamos aquí, recordemos que el rng es el que me genera los números aleatorios. Veamos que es el rng.py. Entonces, ¿qué parte me interesaría aquí? Por ejemplo, en esta parte, aquí es cuando el worker le envía cuántos bytes quiere que me genere de manera aleatoria este servicio RNG. Entonces él aquí me recibe cuántos bytes quiere hacerle generar de manera aleatoria, y aquí se construye una respuesta. Entonces se genera, se lee del sistema operativo esta variable urrandom, que está definida un poco más arriba. Observen ahí en la línea 13 está definido que urrandom realmente es un archivo que está apuntando a dev urrandom, que ha sido abierto de solo lectura en la línea 13, y lo que se hace aquí con osread es leer de ese archivo 32 bytes. Está bien, y lo que se envía de regreso una vez se invoca a este servicio es los 32 bytes que se tuvieron de ese dispositivo dev urrandom. Veamos un momento el Dockerfile. Entonces observen que el Dockerfile fundamentalmente está creando un contenedor muy pequeño utilizando como base una imagen de Python, y Python ejecutándose sobre la distribución Alpine. Lo que hago en la segunda línea es instalar el microframework Flask en esta imagen de contenedor. Luego lo que hago es copiar el aplicativo en este contenedor, y lo que posteriormente hago es que cuando se invoque el contenedor se ejecute Python y el aplicativo mencionado anteriormente. Se está exponiendo el puerto 80 de este contenedor para que otro servicio lo pueda consumir, en este caso el worker. Veamos un momento el worker. Vamos a entrar al directorio worker. Y este también es pues un archivo en Python. Aquí observen que estoy haciendo la petición de pedirle al servicio RNG 32 bytes generados aleatoriamente. Devuelve la información en este objeto rcontent. Aquí aparece lo del hash bytes, donde yo le pido que por favor los 32 bytes los aplique la función de hash, y esta información queda en esta variable xhash. Y aquí es donde está el ciclo, digamos, de alguna manera infinito, donde se está constantemente pidiendo la generación de números aleatorios aplicando la función de hash,
y haciendo el almacenamiento de los datos en la base de datos Redis. Muy bien. Algo que se ha mencionado es que el puerto 8000 de esta máquina virtual nos va a permitir ver el avance de de la ejecución de nuestra aplicación. Entonces vamos a abrir en un momento aquí, vamos a abrir VirtualBox. Observemos que aquí está la máquina virtual donde estoy corriendo este aplicativo, que estamos viendo que sigue corriendo ahí. Y lo que voy a hacer entonces es la redirección del puerto 8000 de la máquina virtual con el puerto 8000 del host de este equipo donde estoy haciendo la grabación de este video. Entonces entramos acá, vamos a red, ¿sí? En esta máquina virtual encontramos que hay un adaptador de red. Vamos a ir aquí a la sección de avanzado, vamos a hacer una redirección de puertos. Voy a adicionar una regla, entonces voy a colocar aquí web UI, voy a colocar el puerto del host 8000 y lo voy a redireccionar hacia el puerto 8000 de la máquina virtual. Recordemos que el puerto 8000 de la máquina virtual está mapeado con el puerto 80 de el servicio web UI. Entonces damos OK, ya tenemos la redirección del puerto listo y vamos a entrar entonces aquí al puerto 8000 de esta máquina virtual y aquí vamos a tener entonces en tiempo real la ejecución de nuestro aplicativo. Recordemos que web UI está realmente consumiendo información que está en la base de datos Redis y la base de datos Redis está siendo alimentada por Worker y Worker toma la información o se alimenta o la información la genera a partir de dos servicios, RNG y Hasher. Vamos ahora a detener la ejecución de nuestra aplicación. Una de las formas como podemos llevar a cabo esa detención es utilizando, en este caso particular, control C. Entonces le damos control C y ahí observamos que la aplicación se comienza a detener. Recordemos que hace un momento la ejecución se ejecutó con Docker Compose Up y quedó en foreground, es decir, en primer plano quedó la ejecución de la aplicación. Si yo quiero detenerla, entonces tengo que hacer el control C. Bien, ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación, pero en esta vez vamos a dejar que quede en el background, es decir, que la aplicación corra, pero que no quede en primer plano, sino que quede en segundo plano. Entonces hacemos Docker Compose Up y le colocamos el "-d" para que se ejecute de manera detached, como desconectada. Entonces en este caso se están ejecutando los diferentes contenedores y ya se ejecutaron. Lo que nos sugiere ahí la guía es que le hagamos Docker Compose PS y observamos ahí que el estado de los diferentes contenedores es como dice ahí. Voy a ampliar un poco más esta ejecución y voy a volver a lanzarlo. Entonces digamos que esa es la forma o ese es el estado de los diferentes servicios de ejecución. ¿Está bien? Entonces tenemos el Hasher, tenemos Redis, tenemos el RNG, tenemos el web UI y tenemos el Worker. Observen que cada uno de estos servicios digamos tiene un lenguaje particular en el que fue escrito. Hasher está en Ruby, Redis pues esta base de datos Redis, RNG fue escrito en Python, la interfaz web está en Node.js y el Worker también está escrito en Python. Entonces observen que esta es una aplicación escrita en diferentes lenguajes de programación, pero que igual pueden interactuar con ellas gracias a utilizar lo que tiene que ver con los web services. Lo que queremos hacer ahora es permitir o lograr que nuestra aplicación
se levante en su ejecución. Hace un momento detuvimos la ejecución y por eso observamos esta caída de la gráfica, pero observen que aquí se sigue ejecutando nuestra aplicación, es decir, nosotros detuvimos la ejecución de los diferentes servicios que constituían nuestra aplicación, se cae el rendimiento y luego volvemos a lanzar nuestra aplicación y ahí observamos que el worker está generando datos. Entonces lo que queremos hacer ahora es tratar de utilizar o hacer que el worker haga más trabajo, ¿ya? Pero la realidad es que eso es lo máximo que puede hacer el worker. Entonces vamos a ver cómo se está comportando nuestra aplicación en este momento. Entonces lo que voy a hacer es ampliar un poco más esto. ¿Está bien? Voy a partir mi aplicación de manera vertical. Voy a entrar nuevamente al directorio donde está definida esta máquina virtual que es el manager. Voy a entrar aquí, voy a entrar Vagrant SSH Manager. Está bien. Y en la parte de arriba voy a correr un comando que es el vmstat y en la parte de abajo voy a correr el top. Entonces eso es lo que nos dice acá, que por favor corramos el top para ver la CPU y el uso de memoria, o sea el uso de CPU y memoria, y el vmstat 1 para ver lo que tiene que ver con la entrada y salida. Entonces vamos a correr arriba acá top. Está bien. Entonces observen aquí que me está mostrando algunas aplicaciones que están consumiendo varios recursos, ¿sí? A pesar de que pues están en ejecución, pareciera ser que no es una cantidad abrumadora. Aquí podemos ver incluso que dice que el tiempo inactivo o el porcentaje inactivo de CPU es del 98%, que es bastante alto. Vamos acá abajo y vamos a correr el vmstat 1. Observemos aquí que el vmstat, lo voy a detener un momento, nos habla acerca de los procesos que están en ejecución o están en background. Luego me habla acerca del estado de la memoria, es decir, qué memoria está libre, cuánto está en buffer, cuánto está en caché, las operaciones de entrada y salida, cómo se están comportando. Esto, la parte del sistema me habla acerca de las interrupciones y esta parte de acá de la CPU me habla acerca de la carga que hay de los diferentes componentes de la CPU. Entonces volvemos y corremos. Entonces vamos a tener esta operación ahí. Observemos que el tiempo inactivo es bastante alto en general de la CPU. Bien. Lo que nos dice la guía entonces es, pues vamos a tratar de incrementar el número de trabajadores para ver si el tiempo o se maximiza. Observen que aquí me dice que aproximadamente se hacen 4 hashes por segundo. Vamos a tratar de incrementar el número de números de hash que puedo procesar por segundo. Pasémonos acá. Recordemos que aquí fue donde... bueno, aquí no fue. Voy aquí a mirar Docker Compose PS. Recordemos que aquí podemos ver cuáles son los diferentes servicios que están corriendo de mi aplicación. Estoy aquí en el directorio donde está el Docker Compose YAML. Está bien. Y voy a correr el comando que me dice acá la guía. Voy a hacer un Docker Compose app -d. Vamos a ver qué pasa si hago esto así. Entonces aquí ya hay 2 workers, está bien. Aquí los otros, digamos, no sufrieron ninguna modificación. Vamos a ver Docker PS. Observen que aquí ya tengo 2 workers, o sea, esos workers van a estar entrando a la base de datos Redis. Observemos que ahora ya tenemos ya no 4 hashes por segundo, sino 8 hashes por segundo. Observemos que ha habido un incremento en el número de hashes que se pueden procesar por segundo. Observemos, bueno, antes de continuar, vamos a observar cómo se afectó el rendimiento. Perdón, vamos a ver cómo se afectó el rendimiento del uso de la CPU. Observen que no ha sido muy alto.
sigue siendo, ya no es 98, casi 99, sino que es del 97% de inactividad. O sea que podemos seguirle incrementando el número de trabajadores, que eso es lo que me sugiere la siguiente diapositiva, que escale a 10 trabajadores. Vamos a ver si la máquina virtual aguanta con esa carga. Vamos a colocar aquí 10. Entonces observemos que él ahí va a tratar de lanzar 10 trabajadores. Vamos a ver qué sucede acá. No fue capaz de levantar 10 trabajadores. Voy a mirar cómo... Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a poner Docker Compose PS. Voy a mirar a ver qué pasó. Docker Compose PS, perdón. Hubo un pequeño problema, y es que se levantaron los workers, pero falló o salieron estos otros servicios. Voy a detener la aplicación. Para detener una aplicación que está en background se ejecuta el Docker Compose Down. Está bien, el Docker Compose Up para levantar la ejecución, Docker Compose Down para detener la ejecución de la aplicación. Bueno, vamos, observemos aquí que pues ya no voy a tener ningún tipo de respuesta, ¿sí? Porque ya no hay nada. Voy a levantar, no voy a levantar 10, voy a levantar solamente 5. A ver si se pueden levantar 5 servidores. Tampoco se pudieron levantar 5 en esta máquina virtual. No fue capaz de levantar esos servidores. Voy a revisar qué pasó. Si Docker Compose PS, cuántos servicios quedaron arriba. Docker Compose Down. Está matando el web UI. Y los otros. Vamos a ver por qué. Todavía habían quedado residuos de algunos operadores. Vamos a ver Docker Compose PS, no hay nada. Vamos a lanzar nuevamente esta máquina. Pues en principio con 2 fue capaz de ejecutarlo. Ahí vamos a volver a ver aquí que hay operación. O sea, está funcionando. Vamos a ver cómo nos va. Ya llegó a 8 hashes. Vamos a incrementar el número y vamos a poner 3. Con 3 efectivamente se alcanza a elevar un poco la ejecución. Ya no vamos a tener 4 ni 8, sino que llegamos a tener hasta casi 12 hashes. Está bien. Digamos que lo que se quiere evidenciar con esto es que a medida que yo incremento el número de trabajadores, mi aplicación escala. Y observen que no estoy incrementando todos los elementos de mi aplicación, solamente estoy incrementando o escalando una serie de elementos. Aquí podemos observar la cantidad de CPU inactiva. Siento que el mayor problema es la memoria que nos queda libre. Vamos a ver si aguanta con 4 trabajadores.
a ver si aguanta con 4. Aguanto con 4 y vamos a ver si efectivamente se incrementa un poco más la tasa de procesamiento. Observen que en este momento, a pesar de que tengo 4 trabajadores, pues la tasa no ha funcionado o no ha incrementado significativamente. Entonces vamos a incrementarlo a 3, que está removiendo el trabajador número 4. Ya lo decrementó. Vamos a ponerlo en 2 y vamos a ver que esto ya debería pasar de 12 a mantenerse en 4,8, porque ya no hay tanta capacidad de trabajo. Observemos ahí que ya se empieza a estabilizar 4,8 y vamos a quitar el último trabajador extra que teníamos. Y vamos a pasar de tener 12, luego 8 y luego a 4 a ya quedarnos estables con 4. Hace un momento observamos que nosotros teníamos una aplicación que corre como una serie de servicios. Particularmente tiene los siguientes servicios. Voy a mostrar aquí por pantalla. Tiene un hasher, que es el que se encarga de convertir una serie de bytes y les aplica una función de hash. Tiene Redis, que es donde se almacenan los resultados de las tareas que hace el worker. El RNG, que es el que se encarga de generar números aleatorios. Tenemos una interfaz gráfica y tenemos un trabajador. Veamos que nuestra aplicación sigue operando sin ningún inconveniente. Hace un momento nos dimos cuenta que había una forma de incrementar la capacidad de producción de la aplicación. La forma como nosotros corríamos eso era con Docker Compose. Vamos a ver si aquí lo tengo. De esta manera, observemos que cuando incrementamos el número de trabajadores, el número de hashes que se procesan por unidad de tiempo se incrementa a 8, ¿cierto? Es decir, que pasamos de tener 4 hashes por unidad de tiempo a tener 8 por unidad de tiempo. Si incrementamos el número de workers, entonces vamos a ver que hay un incremento en el número de hashes que se procesan por unidad de tiempo. Y vamos a incrementarlo a 4. Lo que estamos viendo que con 1 se hacen 4 hashes por unidad de tiempo, con 2 se hacen 8 hashes por unidad de tiempo, con 3 se hacen 12 hashes por unidad de tiempo. Veamos que están corriendo 3 workers. Observemos ahí que está el worker 1, 2 y 3. Vamos a hacer un escalamiento a 4. Nos vamos a dar cuenta que tenemos 4 workers trabajando. Sin embargo, la cantidad de hashes que se procesan por unidad de tiempo no se incrementó, se mantuvo en 12. ¿Está bien? Entonces algo no pasa bien, algo no pasa como esperamos en nuestra aplicación. Es decir, que yo fui incrementando el número de workers, el número de hashes procesados por unidad de tiempo se incrementó, pero ahora observamos que ya no se incrementó más, ya se estabilizó con el número de hashes por unidad de tiempo. Entonces voy a decrementar, voy a dejar un solo worker en mi aplicación. Voy a borrar el worker 2, 3 y 4 para que solamente quedemos con un solo worker. Vamos a ver aquí, démosle un momento. Ya se detuvieron el worker 2, 3 y 4 y el número de hashes que se procesan por unidad de tiempo es 4 hashes por unidad de tiempo. Algo no está bien en nuestra aplicación. Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces vamos a identificar cuál es el cuello de botella de mi aplicación. Entonces, en general, como que yo debería haber visto un incremento lineal
respecto al número de trabajadores. Con un trabajador hago 4, con 2 trabajadores hago 8, con 3 trabajadores hago 12, con 4 trabajadores sigo haciendo 12. Algo no pasó, algo está afectando el rendimiento de mi aplicación. Entonces, lo que nos invita las diapositivas es a utilizar una herramienta que se llama HTTP-ING, como un HTTP ping. Entonces, lo que sugiere la aplicación es hacer un ping a los puertos que están siendo expuestos por particularmente los servicios RNG y el hasher. Entonces nos dice que el RNG, que es el que genera los números aleatorios, está corriendo por el puerto 8001 de la máquina virtual, y el hasher está corriendo en el puerto 8002. Entonces dice, hagas lo siguiente: haz un http ping -c3 localhost 8001. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver primero si está la herramienta http ping. No está, entonces vamos a instalarlo como sugiere ahí. Entonces vamos a hacer sudo apt install http ping. Ahí me dice que si la quiero instalar, entonces voy a decirle que sí y procedo a instalarla. Muy bien, entonces en este caso recordemos que pues quiero hacerle ping al RNG y al hasher. Vamos a comprobar acá en nuestros propios archivos de YAML que efectivamente el RNG está corriendo en el 8001 y el hasher está corriendo en el 8002. Vamos a hacer el correspondiente ping, pero me voy a ir a esta otra terminal donde tengo partida la ventana en dos. Voy a detener aquí, me voy acá arriba, voy a detener el top y limpio pantalla. Entonces me voy a ubicar acá y voy a hacer http ping -c3 localhost 8001. Observemos ahí y voy a hacer un http ping -c3 localhost 8002. Entonces observemos que hay una gran variabilidad con el servicio de arriba. Observemos que en algún momento tuvimos 96.52 de delay, bastante alto, ¿de acuerdo? Observen ahí. Entonces pareciera ser que este servicio empieza a tener ciertos problemas. 52.8, 102. Cada 3 unidades de tiempo pareciera ser que tiene un alto delay. Vamos a ver acá, estamos haciendo http ping 9 veces, 69, 96, 96 nuevamente. Observen que tenemos un alto delay. Vamos a ver acá si el que es el hasher tiene también ese delay así como tan alto, y nos damos cuenta que no, o sea, es como un delay relativamente constante, ¿sí? Tenemos un promedio de 2, acá tenemos un promedio de 30, acá tenemos que el valor más alto del ping fue de 96, aquí el más alto fue de 2.4. Entonces, ¿dónde se piensa que está el problema? Y es que RNG, que es el que genera los números aleatorios, él hace un acceso a un dispositivo que genera números aleatorios, es decir, él consulta un número aleatorio ahí, en este caso consulta por 32 bytes, y eso genera un cierto nivel de demora a la hora de acceder a ese valor de 32 bytes. Entonces vamos a detener la ejecución de la aplicación. Vámonos acá a la pantalla número 1 y vamos a hacerle un docker compose down. Vamos a detener nuestra aplicación. Está bien, ahí se está deteniendo, y vamos a tratar de identificar qué podríamos hacer para que el crecimiento sea mejor. Para llevar a cabo esto vamos a necesitar el conocer de Swarm, porque estamos identificando que el problema es que ese RNG está accediendo a un archivo en una máquina y eso me está causando problemas.
Pero ¿qué pasa si ahora los RNG o el servicio de RNG no está concentrado en una sola máquina, sino que está distribuido? Es decir, que el acceso al archivo random varía, es decir, que no hay tanto contención, no hay tanta necesidad de acceder por parte de todos los servicios de RNG al mismo archivo, sino que ahorita estamos accediendo a archivos en diferentes máquinas. Entonces vamos en un momento a trabajar esta solución utilizando Docker Swarm y ver entonces que nuestra aplicación va a poder escalar de mejor manera. A continuación hablaremos acerca de SwarmKit. SwarmKit es una herramienta open source que permite crear sistemas de múltiples nodos. Es una librería reutilizable y si quisiéramos verlo es como la parte fundamental del ecosistema de Docker. Es como la tubería, es por donde fluye toda la información del ecosistema de Docker. Swarm está implementando un algoritmo, el algoritmo de Raft. El algoritmo de Raft es un algoritmo de consenso, es para determinar cuando tenemos la información distribuida cuál es el valor correcto de un cierto dato. Entonces ese algoritmo de Raft es muy digamos popular entre los sistemas distribuidos gracias a que es un sistema bastante rápido a la hora de alcanzar consenso respecto a la información que se almacena en un sistema distribuido. Algo que es interesante es que el algoritmo de RAF, como muchos otros algoritmos, tiene la posibilidad de reconfigurarse en tiempo de ejecución. Es decir, que si hay alguna anomalía en la infraestructura que soporta la ejecución de RAF, el mismo algoritmo trata de identificar la solución de manera que el sistema no se interrumpa en su ejecución. La forma como se manejan los servicios a través del SwarmKit es de manera declarativa. Algo que es interesante también es que el SwarmKit es capaz de integrar overlay networks con sistemas de balanceadores de carga. Recordemos que los overlay networks son estas redes superpuestas que están definidas en software y que se apoyan en infraestructuras de red reales. Entonces el SwarmKit es capaz de integrar estos servicios de red y estos sistemas o estos servicios de balanceo de carga. Veamos a continuación algunos conceptos de SwarmKit. Uno de ellos es el concepto de clúster, en el cual debe existir al menos un nodo. Obviamente pues uno espera que en un clúster de Swarm pues exista más de un nodo. Los nodos pueden tener la característica de manager, o sea administrador, o de worker o trabajador. Un manager perdón, un manager activamente toma parte en el consenso de RAF y mantiene lo que tiene que ver con los archivos de log de estos sistemas de RAF. Recordemos que el algoritmo de RAF es un algoritmo de consenso para almacenar datos de manera distribuida. Es posible hablar o comunicarse con el administrador a través del API de SwarmKit. Un sistema de Swarm puede tener muchos managers y uno de ellos es elegido líder. Los otros sencillamente son managers seguidores de este líder y están encargados de las peticiones que ellos reciban como managers redirigírselas al líder. Los trabajadores obtienen instrucciones de los managers y algo que es interesante también es que tanto los workers como los managers pueden ejecutar contenedores. Es decir, no es una tarea exclusiva de los workers el ejecutar contenedores, sino que también los managers pueden ejecutar contenedores. Vamos a ver una ilustración para darnos una idea acerca de los elementos que constituyen la arquitectura de Swarm. Tenemos algo que son los nodos, que son las ballenas, los managers que van a ser los monitos que vamos a ver en esta próxima ilustración. El líder va a ser el monito que está de morado. Los seguidores del líder van a ser los monitos que están de gris. Y ese triángulo que vamos a ver en la gráfica es quienes ejecutan el protocolo de Raft. Entonces aquí vemos
que tenemos varias ballenas que son trabajadores, pero si al lado de la ballena hay un monito, ese monito es un manager, es decir que esa ballena o ese nodo, además de ser worker, también es manager. Sin embargo, dentro de nuestra infraestructura tenemos un líder. Ese líder tiene algunos followers y ellos se comunican y entre ellos llevan a cabo la ejecución del protocolo raft. Recordemos que el protocolo raft nos va a permitir almacenar información de manera distribuida, y algo que es interesante es que si falla alguno de los elementos de el protocolo, sí, que forman parte del protocolo, el sistema no interrumpe su ejecución. Los administradores exponen su funcionalidad a través del API de SwarmKit. Por ejemplo, a través de ese API uno puede indicar qué servicio quiere ejecutar. Cuando uno ejecuta un servicio, uno especifica cuál es el estado deseado de ese servicio. Entre otras cosas, uno indica cuál es la imagen, cuántas instancias de ese servicio quiere ejecutar, ese servicio cómo puede ser accedido, es decir, por qué puerto de red, etcétera, etcétera. El líder se apoya en diferentes subsistemas para poder llevar a cabo la ejecución de las tareas. ¿Está bien? Entonces tiene un orquestador, tiene un planificador, tiene alguien que asigna las tareas a los nodos y alguien que efectivamente despacha las tareas a los nodos. Una tarea corresponde a un contenedor específico y esa tarea es asignada a un nodo en particular. Los nodos saben cuáles tareas deberían estar en ejecución y detienen o ejecutan contenedores de acuerdo a lo que se les especifique a través del Docker Engine API. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es esta operación de Docker Swarm de manera declarativa. Para ello vamos a ver primero qué es imperativo y qué es declarativo, o sea, cuál es la diferencia entre estos dos, digamos, esquemas. La forma como en Docker Swarm se definen los servicios que se van a ejecutar es de manera declarativa. Aquí dan un ejemplo indicando que es declarativo. Debe ser algo como: me gustaría una taza de café de té. La forma imperativa es la que me describe todos esos pasos para poder llegar a mi objetivo. Entonces, de la manera imperativa yo tengo que poner a hervir agua, vaciar el agua que acabo de poner a hervir en una taza de té, tengo que adicionar hojas de té, tengo que esperar por un momento a que esto haga su efecto, el agua caliente sobre las hojas, y luego ya me puedo servir en mi taza de té el té que acabo de preparar. Con esto lo que se quiere decir es que en la manera imperativa yo tengo que definir todos los pasos para llegar a mi objetivo. En la declarativa yo solamente digo cuál es mi objetivo y de alguna manera se cumple el objetivo. La forma declarativa entonces parece un poco más simple. Digamos que los sistemas imperativos, a la hora de llevarlos a cabo, pueden ser sencillos en el sentido de ejecutarlos, porque estamos muy acostumbrados a definir las cosas de manera algorítmica. Es como natural para nosotros decirle al sistema: haga esto y luego haga esto. Un problema que aparece es que si una de las tareas se interrumpe, entonces tenemos que arrancar desde el comienzo para poder llevar a cabo la ejecución de mi sistema. En un sistema declarativo, si una tarea se interrumpe, entonces es el sistema es el que es capaz de, a través de la observación, determinar qué fue lo que pasó mal y entonces llevar a cabo los ajustes para que mi sistema se mantenga en el objetivo bajo el cual yo lo declaré. Vamos a hablar un poco acerca del modo Swarm y posteriormente vamos a hablar acerca de cómo crear nuestro primer enjambre o nuestro primer Swarm utilizando varios nodos. Desde la versión 1.12 el Docker Engine embede o trae consigo el SwarmKit.
¿sí? Hace un momento acabamos de hablar de que el Swarm Kit es como esa infraestructura que tiene por dentro el Docker que nos va a permitir hacer la ejecución de varios contenedores como si fuera una sola aplicación. Algunos comandos que uno puede encontrar cuando tenemos a Docker con soporte para Swarm es Docker Swarm, Docker Node, Docker Service. Vamos a ejecutar por ejemplo Docker Node. Entonces observemos ahí que en este caso este computador tiene ya el Docker Node listo y operando. O sea, tiene el Swarm listo y operando. Vamos ahora entonces a hablar acerca de cómo es que se crea un sistema de Docker Swarm, es decir, cómo podemos tener varios nodos que van a formar parte de un enjambre. En este caso particular yo ya tengo listo todo. Lo que voy a hacer es crear dos máquinas adicionales. Déjenme ver si no es, voy a mirar acá en la definición del Vagrant file, es worker 01, entonces Vagrant app, worker 01 y worker 02. Está bien, voy a adicionar esos dos nodos adicionales mientras continúo con la exposición del tema. Cuando nosotros vamos a lanzar la ejecución de un enjambre, lo primero que tenemos que hacer es inicializar ese enjambre. Entonces, una forma de inicializarlo es a través de la manera de la ejecución del comando docker swarm init. Este comando docker swarm init, una vez se ejecuta, me lanza una información. Esa información es la que le va a permitir a otros computadores conectarse a este enjambre que yo acabo de crear. Entonces voy a abrir aquí una terminal. Entremos acá. Docker Swarm. Voy a entrar, por ejemplo, bueno, aquí igual lo tengo. Este que dice Swarm Join. Esto es como una salida, una parte de la salida que aparece cuando yo hago docker swarm init. Aparece esto que está acá. Entonces esto digamos que es lo que deben ejecutar aquellos nodos que quieren formar parte de mi enjambre. Tienen que ejecutar este comando y de esta manera esos nodos forman parte del enjambre. Como acabamos de ver, pues yo ejecuto docker node ls y aparece digamos el manager. Vamos otra vez a entrar acá, vamos a entrar a Vagrant SSH. Perdón, tengo que entrar a una máquina en particular, worker 01. Voy a entrar a esta máquina que ya entiendo yo ha sido aprovisionada, pero bueno, esta no es la que necesito ver. Vagrant SSH Manager, tengo que entrar al Manager para ejecutarlo del Docker Swarm. Entonces, estando en el Manager, voy a ejecutar docker node ls y nos vamos a dar cuenta que ya tenemos al Manager y tenemos a un worker 01. En este momento se está llevando a cabo la ejecución del otro nodo, pero todavía no ha terminado de hacerse el despliegue de todas las herramientas que se requieren para poderse integrar al enjambre, al swarm. Entonces vamos acá, ahí se está llevando a cabo la instalación. En un momento, cuando volvamos a ejecutar docker node ls, vamos a ver que vamos ya no a tener un worker, sino que vamos a tener dos workers. Entonces, la forma como yo me conecto a un enjambre o cómo conecto un computador a un enjambre es sencillamente con docker swarm y el token que genera el comando docker swarm init. Entonces docker swarm init inicializa el enjambre, eso me arroja un token y lo que hacen los nodos que quieren formar parte de mi enjambre es luego hacer un docker swarm join token. Ve, docker swarm, el identificador del token, y se conecta.
Vamos a ver si ha terminado el otro. Observemos que aquí ya tenemos no solamente uno, sino dos workers que se están ejecutando en este momento en mi máquina. Está bien, entonces aquí ya he logrado crear un enjambre de al menos 3 nodos, un manager y 2 workers. Este manager está haciendo las veces de líder. Y algo que es muy interesante es lo que menciona ahí, que resulta que hace un momento estuvimos hablando de que este sistema maneja un esquema de almacenamiento distribuido utilizando el protocolo Raft. ¿Está bien? Entonces este protocolo Raft lo que permite es que yo pueda utilizar infraestructura de almacenamiento distribuida y mantener la consistencia de los datos en esa almacenamiento distribuido. Lo que nos sugiere este slide es que es muy mala idea tener un solo coordinador de ese almacenamiento distribuido. Entonces lo que sugiere es que nosotros definamos al menos otro coordinador, porque si se cae ese líder, si digamos la máquina falla, se pierde la conectividad de red, entonces toda la infraestructura tendría problemas. Entonces es muy mala idea uno tener un solo líder en una infraestructura de Docker Swarm. Entonces hay maneras para garantizar que un nodo forme o se convierta en manager. Uno le puede decir en el nodo maestro, en el nodo maestro puede ejecutar Docker Swarm join token -q manager. Entonces aquí lo que le estoy indicando es, por favor indíqueme cuál es el token que yo debo utilizar si me quiero conectar como manager. Y en otro nodo entonces ejecuto esa instrucción Docker Swarm join el token generado en este ítem de acá y convierto ese nodo en otro manager. Vamos a hacer lo siguiente. Una forma es esa, es decir, que yo pueda tomar un nodo que no está conectado al enjambre y lo que hago es decirle ejecute este comando con este token que es para que usted se vuelva manager, o la otra es que los nodos que ya están disponibles los convierta yo en managers. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a promover un nodo, en este caso vamos a promover el worker 01 como un líder. Entonces vamos a colocar acá docker node promote worker 01. Entonces aquí dice que ahora el nodo worker 01 fue promovido a manager en el swarm. Vamos a ver qué dice acá. Entonces dice que este es el nuevo nodo. Yo puedo quitarle digamos su rango. Yo puedo decirle docker node demote y digo que nodo, y ahí lo estoy ya bajando de rango y lo convierto en un nodo normal. Yo puedo hacer un docker node promote, vamos a poner el worker 02 y vamos a ver docker node ls, y entonces ya el manager y el worker 02 son los que son líderes, digamos. Bueno, son los managers. El líder es el manager, o sea el nodo manager, pero de todas maneras si hay más nodos en el sistema que son workers, pueden utilizar el worker 02 para alcanzar el líder. Esto que evita que todas las conexiones vayan a un solo nodo, sino que se pueda distribuir la conectividad a diferentes nodos. Aquí algo interesante es que me dice, dependiendo de cuántos nodos tenga, yo puedo aguantar un número de fallas. Por ejemplo, si tengo un manager, no aguanto ninguna falla. Si tengo 3 managers, aguanto una falla. Si tengo 5 managers, aguanto 2 fallas. Y si tengo 7 managers o más, pues digamos que es como un poco probable que te falle el sistema. Es decir, tendría que haber muchas fallas. La fórmula sería que entonces si yo tengo 2 a la n más 1 nodos, yo puedo tolerar hasta n fallas. ¿Por qué no poner a todos los nodos a que sean managers? El problema es que, pues como este algoritmo de Raft
que es un sistema para almacenar información de manera distribuida, ellos tienen que mantener consistencia en la información que se almacena. Si se pone a que todos los nodos del clúster o a todos los nodos del swarm sean managers, el problema que vamos a tener es que pues van a tener que estar ejecutando ese protocolo entre todos y eso va a congestionar la red. Entonces eso no es conveniente tener a todos los nodos del clúster haciendo tareas administrativas. Digamos que acá, por ejemplo, uno debería tener así como máximo 5 nodos para manejar estos esquemas de RAF. O sea, ya más de 5 empieza a ser la cosa un poco convulsa, puede ser complicada. Digamos que acá lo que sugieren las personas de Docker es que, bueno, se metan todos esos nodos en una sola región. Si usted está, por ejemplo, haciendo el despliegue de Docker Swarm en una nube de Amazon, tener a todos los nodos que forman parte de su enjambre y particularmente los que son líderes en una sola región. Aquí nos habla de que pueden tener hasta 10.000 nodos y la cosa funciona bastante bien. Entonces digamos que Docker Swarm es una buena herramienta que nos va a permitir ejecutar servicios de manera distribuida y digamos la dificultad para hacer el despliegue de estos sistemas distribuidos no es tan alta, es decir, es fácil llevar a cabo el despliegue de esta infraestructura distribuida para la gestión de servicios.